Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: líneas notables. Pregunta número 1. En un triángulo acutángulo ABC se traza la altura BH y se sabe que los ángulos BAC y BCA miden 52 y 40 respectivamente. Calcular la diferencia de las medidas de los ángulos HBC y HBA. Entonces, ahí tenemos el triángulo acutángulo ABC. Como es un triángulo acutángulo, sus ángulos internos son agudos. Se traza la altura BH. Ahí está la altura BH. Y se sabe que los ángulos BAC, ¿vale cuánto? 52. BAC. Este ángulo vale 52. Y el ángulo BCA, vale ¿cuánto? 40. Es decir, este ángulo vale 40. En el triángulo rectángulo AHB tengo 52. Para 90 me están faltando ¿cuánto? 38. En el triángulo rectángulo BHC, si acá es 40, para 90 me están faltando 50. Calcular la diferencia de las medidas de los ángulos HBC y HBA. Es decir, me están pidiendo encontrar la medida del ángulo HBC menos la medida del ángulo HBA. Eso va a ser igual a 50 menos 38. Y eso vendría a ser 12 grados. Pregunta número 2. Grafique el triángulo ABC y trace la mediana AM. Si los segmentos AM y MC miden 2x menos 1 y x más 6, calcular el valor de x. Entonces, en el triángulo ABC se traza la mediana AM. Vamos a trazar la mediana AM. Es decir, va a dividir al lado BC en dos partes iguales. Y me dicen que MB es igual a 2x menos 1. Y MC me dicen que vale x más 6. Entonces, 2x menos 1 va a ser igual a x más 6. X viene a restar a 2x y el menos 1 va a ir a sumar a 6. 2x menos 1x sería x. Eso va a ser igual a 6 más 1 sería 7. Pregunta número 3. En un triángulo PQR se trazan las medianas PN y QM. Calcular la suma de los lados RQ y RP, sabiendo que QN es igual a 6 y MP es igual a 5. Entonces trazamos el triángulo PQR y trazamos la mediana PN. Ahí está. PN. N va a dividir a QR en dos partes iguales. Acá me dicen que QN es igual a 6. QN es igual a 6. Si esto vale 6, esto también sería 6. Y ahora vamos a trazar la otra mediana que vendría a ser QM. Ahí está, sería QM. Entonces, M divide a PR en dos partes iguales. Y acá me dicen que de M a P vale 5. De M a P vale 5. Entonces, esto también sería 5.
Y lo que me piden es la suma de los lados de RQ más RP. Entonces tenemos RQ es igual a ¿cuánto? 6 más 6 sería 12, más RP vendría a ser 5 más 5 sería 10. Y esa suma vendría a ser igual a 22 centímetros. Pregunta número 4. Grafique el triángulo ABC y trace la bisectriz interior BI. Calcule la medida del ángulo BIA sabiendo que los ángulos ABI y ACB miden 36 y 40 respectivamente. Entonces, trabajamos en el triángulo ABC. Se traza la bisectriz interior BI. Ahí está. Entonces tenemos la bisectriz interior BI. Entonces, esta medida con esta medida van a ser iguales, porque acá me dicen sabiendo que los ángulos A, B, I vale ¿cuánto? 36. Si esto vale 36, esto también sería 36. Y el ángulo ACB vale ¿cuánto? 40. Es decir, este ángulo de acá sería 40. En el triángulo ABC, si esto vale 40, acá tengo 36 más 36 vendría a ser 72. 72 más 40 sería 112. Para 180 sería 68. Me piden calcular la medida del ángulo BIA. Entonces, se piden calcular este ángulo. Entonces, voy a trabajar con este triángulo. Con este triángulo X vendría a ser ángulo exterior. Entonces X es igual a 36 más 40. Y eso sería 76. Pregunta 5. En un triángulo rectángulo ABC, B igual a 90, se traza la altura BH relativa a la hipotenusa, calcular la medida del ángulo ABH, sabiendo que el ángulo C mide 47. Entonces, trazamos el triángulo rectángulo ABC, en B es igual a 90. Se traza la altura relativa a la hipotenusa BH. Me piden calcular la medida del ángulo ABH. Ahí está. Y la medida del ángulo C me dicen que vale 47. Entonces vamos a tener acá por propiedad X es igual a 47. Entonces, si esto vale 47, este ángulo de acá vendría a ser 43, porque 43 más 47 vendría a ser 90. 90. Entonces sería acá 43 más este ángulo me tiene que dar 90. Entonces X vale 47. Propiedad X igual a 47. Pregunta 6. Grafique al triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, y trace la altura AH si la medida del ángulo HAB es de 42. Calcular la medida del ángulo ABC. Ahí está el triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, y trace la altura AH. Entonces vamos a prolongar CB para poder trazar la altura AH. Ahí está. Si la medida del ángulo, están diciendo acá, HAB
es igual a 42. Calcule la medida del ángulo ABC. Vamos a calcular este ángulo. Vendría a ser ángulo exterior del triángulo rectángulo. Sería 90 más 42, sería 132. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es igual a 132. Pregunta número 7. En un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es igual a 74. Calcular la medida del menor ángulo que forman las bisectrices exteriores de los ángulos A y C. Entonces, en el triángulo ABC, la medida del ángulo ABC vale 74. Calcular la medida del menor ángulo que forman las bisectrices exteriores, la bisectriz exterior del ángulo A. Y también vamos a trazar la bisectriz exterior del ángulo C. El menor ángulo vendría a ser este ángulo. Entonces lo que vamos a tener acá sería el punto D. Para poder hallar X, vamos a aplicar la propiedad. La medida del ángulo ADC es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. Ahí está. 90 menos 74 entre 2 sería 37. Y esa diferencia vendría a ser 53. Es decir, el ángulo X vendría a ser 53. Pregunta 8. Grafique el triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, y trace la altura CH si los ángulos HBC y BCA miden 80 y 21 respectivamente. Calcular la medida del ángulo HCA. Entonces, graficamos el triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B, y trace la altura CH. Para poder trazar la altura CH vamos a prolongar AB. Entonces trazamos la altura CH. Ahí está. Si los ángulos HBC mide ¿cuánto? 80. HBC mide 80. En este triángulo rectángulo, si esto vale 80, entonces este ángulo vale 10. Y además me dicen que la medida del ángulo BCA vale ¿cuánto? 21. Ahí está. Lo que me piden calcular es la medida del ángulo HCA. Por lo tanto, vamos a tener la medida del ángulo HCA es igual a 10 más 21 sería 31. Comunicación matemática. Pregunta número 1. Indicar si es verdadero o falso. Luego justifique su respuesta. Primera condición. La mediatriz de un triángulo siempre contiene a uno de sus vértices. Eso vendría a ser falso. Entonces, vamos acá. Para poder trazar las mediatrices, lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio de cada lado del triángulo y por ese punto medio levantar una línea perpendicular a los lados. Entonces, trabajamos. Ahí está. Punto medio, línea perpendicular a este lado. Acá también ubicamos el punto medio. Ahí está, línea perpendicular a ese lado. Acá también ubicamos el punto medio, línea perpendicular a ese lado. Por lo tanto, es falso. Segunda condición, la mediana de un triángulo biseca al lado opuesto, eso sería verdadero. Entonces, vamos acá. Sabemos que la mediana divide al lado opuesto en dos partes iguales. Ahí está. Lo divide al lado opuesto en dos partes iguales. Ahí está. Entonces es verdadero.
La tercera condición, la altura de todo triángulo divide al ángulo interior en partes iguales. Eso sería falso. Entonces, vamos acá. Altura. Este ángulo con este ángulo son diferentes. Trazamos la otra altura. Este ángulo con este ángulo también van a ser diferentes. De igual manera va a suceder acá. Los ángulos van a ser diferentes. Pregunta 2. Completar. La bisectriz divide al ángulo interior respectivo en dos ángulos. Ya, la bisectriz interior divide al ángulo interior respectivo en dos ángulos iguales. Ahí está resuelto la pregunta 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 3 queda como tarea para que ustedes puedan seguir reforzando su conocimiento. Pregunta número 5. Resolución de problemas. Grafique el triángulo acutángulo ABC y trace las alturas AH y CF que se intersecan en Q. Si el ángulo B mide 72, calcular la medida del ángulo AQC. El triángulo acutángulo ABC y trazamos las alturas AH y la altura CF que intersecan en el punto Q. Y el ángulo B me dicen que vale 72. El cuadrilátero BHQF es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué es inscriptible? Porque estos dos ángulos opuestos valen 90 y 90. Es decir, que los 4 puntos de este cuadrilátero pertenecen a una circunferencia. Entonces, aplicamos la propiedad. La suma de los ángulos opuestos van a ser igual a 90. Es decir, la medida del ángulo HBF más la medida del ángulo HQF es igual a 180. Reemplazamos. La medida del ángulo HBF vale 72 más la medida del ángulo HQF. Eso va a ser igual a 180. Entonces va a ser igual a 180. Este 72 viene a restar. Por lo tanto, la diferencia sería 108. Y lo que me piden es la medida del ángulo AQC. Los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Entonces, la medida del ángulo AQC es igual a 108. Pregunta número 6. Sea ABC un triángulo donde las bisectrices interiores de los ángulos A y C se cortan en I. Calcular la medida del ángulo A y C, sabiendo que el ángulo ABC mide 70. Entonces, en el triángulo ABC, donde las bisectrices interiores del ángulo A y la bisectriz interior del ángulo C se cortan en el punto I. Están pidiendo calcular la medida del ángulo A y C. Entonces, nos están diciendo que el ángulo ABC vale 70. Aplicamos la propiedad. La medida del ángulo A y C es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Entonces, ahí está. Eso va a ser igual a 90 más 70 entre 2 sería 35. 90 más 35 sería 125. Eso sería la respuesta. Pregunta número 7. En un triángulo ABC, CAM punto medio de BC y CAR punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B con la mediatriz del lado BC.
calcular la medida del ángulo ABC sabiendo que el ángulo BRM mide 52. Entonces, en el triángulo ABC, M punto medio de BR, ubicamos a M punto medio de BC. Entonces, MC es igual a MB. Ahí está. Y R punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B. Trazamos la bisectriz del ángulo B, la bisectriz interior. Ahí está. R punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B con la mediatriz del lado BC. Vamos a trazar la mediatriz del lado BC. Por el punto medio levantamos una línea perpendicular. Entonces la mediatriz con la bisectriz del ángulo B se van a intersecar en el punto R. Eso es lo que me dice el problema. Calcular la medida del ángulo ABC, sabiendo que el ángulo BRM, este ángulo vale 52. Entonces, acá vamos a tener esta medida, con esta medida van a ser iguales. Acá tenemos el triángulo rectángulo. Si esto vale 52, entonces para 90 me faltarían, ¿cuánto? 38. Si esto vale 38, esto también sería 38. Entonces lo que me piden es la medida del ángulo ABC. Es decir, 38 más 38 sería 76. Pregunta número 8. Grafique el triángulo ABC de modo que el ángulo B mide 48 y las bisectrices exteriores de A y C se cortan en Q. Calcule la medida del ángulo AQC. Entonces trazamos el triángulo ABC. Y me dicen que el ángulo B mide ¿cuánto? 48. Trazamos la bisectriz del ángulo A, la bisectriz exterior del ángulo A y también la bisectriz exterior del ángulo C. Ahí está. Y se cortan, me dicen, en el punto Q. Me piden calcular la medida del ángulo AQC. Entonces, trabajamos acá. La medida del ángulo AQC vendría a ser igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo, sería 48 sobre 2. Eso vendría a ser 90 menos 24. Y eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 66. Pregunta 9. Grafique el triángulo ABC de modo que el ángulo B mida alfa y las bisectrices exteriores de A y C se corten en Q. Si la medida del ángulo AQC es igual a alfa, calcule el valor de alfa. Entonces, en el triángulo ABC, de modo que el ángulo B mide alfa y las bisectrices exteriores de ¿quién? Del ángulo A y la bisectriz exterior del ángulo C se corten en el punto Q. Si la medida del ángulo AQC vale alfa, eso es lo que me dice. Entonces, trabajamos, aplicamos la propiedad. La medida del ángulo AQC es igual a ¿quién? A 90 menos la mitad del tercer ángulo, que vendría a ser acá alfa sobre 2. Entonces, reemplazamos la medida del ángulo AQC, eso vale alfa, igual a 90 menos alfa sobre 2. Multiplicamos a todo por 2, sería 2 alfa. Esto vendría a ser igual por 2, sería 180. Por 2 dividido entre 2 me queda 1.
Este menos alfa viene a sumar a 2 alfa, sería 3 alfa. Tercia sería 1, tercia vendría a ser 60. Alfa es igual a 60. Pregunta número 10. Grafique al triángulo equilátero ABC y trace la cebiana AE, de modo que la medida del ángulo EAC es igual a 15. En el triángulo obtusángulo AS trace la altura CH. Calcular la medida del ángulo formado por las prolongaciones de CH y AB. Entonces, en el triángulo ABC, me dicen que debe ser un triángulo equilátero. Y trace la cebiana AE. Ahí está la cebiana AE. De modo que la medida del ángulo EAC me dicen que este ángulo vale 15. En el triángulo obtusángulo AEC, trace la altura CH. Entonces vamos a prolongar AE. Vamos a trazar la altura CH. Ahí está. Lo prolongamos también. Calcular la medida del ángulo formado por las prolongaciones de ¿quién? De CH y AB. Prolongamos también AB. Ahí está. Entonces vamos a tener acá, este ángulo vale ¿cuánto? 120. Como este ángulo vale 60, para 180 nos faltaría 120. Entonces, este ángulo de acá vale 60. En el triángulo rectángulo AHC, si esto vale 15, este ángulo debe ser ¿cuánto? 75. Si esto vale 60, este angulito de acá sería 15. Entonces, nos están pidiendo encontrar la medida de este ángulo. Entonces, trabajamos en el triángulo. En el triángulo BCQ. La medida del ángulo QBC más la medida del ángulo BCQ más la medida de X debe ser igual a 180. El ángulo QBC vale ¿cuánto? 120. Y la medida del ángulo BSQ vale ¿cuánto? 15. ¿Más quién? Más X. Reducimos términos, acá sería 120 más 15 sería 135 más X igual a 180. X es igual a 180 menos 135. X es igual a 45. Ahí está la respuesta de la pregunta 10. Pregunta número 11. Los ángulos A, B y C de un triángulo ABC son entre sí como 3, 4 y 5 respectivamente. Calcular el valor del ángulo formado por la altura y la bisectriz interior relativas al lado mayor. Entonces, graficamos el triángulo ABC. Los ángulos son entre sí como 3, 4 a 5. Entonces trabajamos con la relación de los ángulos. 3x más 4x más 5x igual a 180. Sumamos acá, sería 3x más 4x más 5x sería 12x igual a 180. X es igual a 15. Si X vale 15, entonces el ángulo A sería 15 por 3, sería ¿cuánto? 45. El ángulo B sería 15 por 4, vendría a ser ¿cuánto? 60. Calcular el valor del ángulo formado por la altura y la bisectriz interior relativas al lado mayor. Entonces, el ángulo C es mayor al ángulo A
y al ángulo B. Entonces vamos a trazar la altura relativa al lado BA. Y también vamos a trazar la bisectriz al lado BA. Entonces, la altura con la bisectriz están formando un ángulo X. Nos están pidiendo encontrar la medida de ese ángulo. Calcular el valor del ángulo formado por la altura y la bisectriz interior relativas al lado mayor. Ahí está. Entonces, trabajamos acá. Aplicamos la propiedad. El ángulo formado por la altura y la bisectriz va a ser igual al ángulo mayor, que vendría a ser 60 menos 45 dividido entre 2. Y eso sería 60 menos 45, sería 15 entre 2. Y eso sería 7,5. Eso sería la respuesta. Pregunta número 12. Sea A, B, C un triángulo obtusángulo donde las alturas AE y CF se intersectan en H. Si la medida del ángulo B es igual a 128, calcular la medida del ángulo AHC. Entonces trazamos el triángulo obtusángulo ABC, donde las alturas de AE, vamos a trazar la altura de AE, prolongamos CB. Entonces trazamos la altura, ahí está. Y también vamos a trazar la altura CF. Para trazar la altura CF vamos a prolongar AB. Y trazamos la altura, ahí está. Las alturas se van a intersecar, me dice, en el punto H. Es decir, este punto de acá vendría a ser H. Entonces, calcular la medida del ángulo AHC. Es decir, nos están pidiendo calcular este ángulo. Y nos dicen que la medida del ángulo B vale ¿cuánto? 128. Ahí está. Si este ángulo vale 128, entonces este ángulo vendría a ser 52 porque la suma tiene que ser 180. Si esto vale 52, este ángulo de acá vendría a ser 38 porque 38 más 52 sería 90. Este ángulo con este ángulo son iguales. Ángulo opuesto por el vértice van a ser iguales. Esto también vale 52. Si esto vale 52, este ángulo de acá vale ¿cuánto? 38. Ahí está. Entonces, calcular la medida del ángulo me dicen AHC. Trabajamos. Sería 38 más 38 más X es igual a ¿cuánto? A 128. ¿Ya? Entonces, acá estamos trabajando en el cuadrilátero no convexo AHCB. Es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo va a ser igual a 128. Entonces, trabajamos acá, sería 38 más 38, sería 76 más X igual a 128. 76 viene a restar, de ahí vamos a tener que X vendría a ser igual a ¿cuánto? Acá sería 128 menos 76, ¿ya? Acá sería 52.
La respuesta sería 52. 128 menos 76 vendría a ser 52. La respuesta es 52. ¿Ya? Acá tenemos una práctica para que ustedes puedan seguir reforzando sus conocimientos. Entonces, a practicar se ha dicho.